bajar los impuestos a Belardo, a los trabajadores, a la clase media, a las familias que no llegan a fin de mes. No, bebé, a los más ricos de Colombia. A los chichipatos con un patrimonio líquido de 3.770 millones de pesos. Típico argumento de la izquierda: si van a quitar el impuesto al patrimonio, entonces esos grandes ricos, ese gran capital, pues va a dejar de pagar ese fair share, ese pago justo que se le tiene que dar al pueblo. Todo muy bonito con ese argumento, pero hay una gran falencia, y es que ese argumento que simplemente apela a lo superficial, a lo que podemos ver, a lo que podemos tantear, pero no se da cuenta, no revisa, no busca, no hace estudios sobre lo que ha impactado este impuesto, el impuesto al patrimonio, a la creación de riqueza en Colombia. Aquí parafraseando a Frédéric Bastiat. Lo que se ve es lo que deja de recaudar la DIAN cuando se acaba con el impuesto al patrimonio. Lo que no se ve es la empresa que no se abrió, son los empleos que no se crearon, es la inversión que no llegó, es la gente de plata que sale del país, abandona el país o simplemente dice: yo allá no me meto porque me están cobrando un impuesto adicional, un impuesto al patrimonio, ni siquiera a los ingresos, a lo que obtuve por un trabajo, sino a lo que ya tengo. Póngase a pensar una cosa: usted es un empresario y tiene unos ingresos por un trabajo que hace con sus trabajadores, y por eso usted paga un impuesto a la renta, un impuesto por los ingresos generados. Pero ahora resulta que llega el Estado y le dice: no solamente es eso lo que usted me debe, sino que usted tiene que pagarme por el patrimonio que usted tiene, por esa máquina que tiene ahí en el hangar donde está haciendo trabajo. Pero resulta que usted no tiene liquidez, porque pues usted le están grabando la máquina, pero pues usted no va a vender esa máquina para pagar el impuesto que le cobran por esa máquina, o si no, pues se acabaría el negocio. Precisamente eso es el impuesto al patrimonio. Y si esta lógica no les es suficiente, simplemente veamos los datos. Solamente en 2025, el año pasado, 150 multimillonarios abandonaron el país, dejaron de declarar en el país y se fueron a otras tierras. Esto significó para Colombia la mayor fuga de capital de toda su historia. Y Colombia ya entra en el ranking entre los 4 países con mayor fuga de capital o mayor fuga de multimillonarios de sus países, junto a Brasil, México y Argentina. Y algunos de ustedes van a decir: que se vayan esos ricos, ¿quién los necesita? Pues precisamente ustedes acaban de dar un argumento de indignarse porque le van a quitar los impuestos a los más ricos. Es decir, ustedes necesitan a esos ricos porque ustedes quieren drenar a esos ricos, pero si esos ricos se van, pues no hay nadie a quien drenar. Según la DIAN, no son datos de ninguna fundación ultra neoliberal, el 28% de las personas con patrimonios mayores a 11.000 millones de pesos salieron del país para no pagar más impuestos desde la reforma tributaria de 2022, la de José Antonio Campo y Gustavo Petro. ¿Esto qué significa? Que esas personas que antes pagaban el impuesto al patrimonio dejan de pagar ese impuesto, pero además dejan de pagar todo lo demás, como el impuesto de renta, el IVA. Además de eso, dejan de consumir en el país, dejan de invertir en el país y dejan de crear empresa y dejan de crear empleo. ¿Y saben cuánto recaudó el impuesto al patrimonio el año pasado, en 2025? 1,2 billones de pesos. Es decir, para poner las cosas en la mesa, el impuesto al patrimonio genera más fuga de capitales que lo que alcanza a recaudar ese mismo impuesto. Y es que, señores petristas, tenemos que dejar de lado ese odio a los ricos, porque los ricos no son solamente Luis Carlos Sarmiento Angulo, no es solamente los Gilinski. Los ricos son personas que vienen aquí porque existe una seguridad jurídica, porque existe la posibilidad de que puedan enriquecerse aún más, pero lo hacen ofreciendo productos y servicios que la gente estima, y por eso es que se hacen ricos. No son ricos porque le quitan o le roban a las personas. Lo que necesitamos acá es una sociedad que le dé la bienvenida a los ricos, que estas personas vean que son bienvenidas, que existe seguridad jurídica, que las normas tributarias y cualquier otra norma no va a cambiarse en cualquier momento porque el presidente lo dice, sino que existe una seguridad de poder enriquecerse, poder hacer empresa, poder invertir y poder crear oportunidades. Porque una sociedad donde las personas tengan la oportunidad y la libertad de ser ricos es una sociedad que puede llegar a alcanzar la riqueza y puede llegar a alcanzar el bienestar. Entonces, para responder, ¿por qué le es conveniente al Estado dejar de cobrarle el impuesto al patrimonio a los ricos? Porque en la práctica ese dinero no se está transfiriendo de los ricos hacia los pobres como supuestamente se esperaba que se hiciera, sino que al contrario se está evaporando, se está fugando a otras regiones. Si seguimos manteniendo impuestos que al contrario están sacando a la gente de Colombia, lo que vamos a hacer es mantenernos en una sociedad pobre y mediocre.